Recording in progress. Vino Amadonai Elohenu Alenu Mahaseyadenu Konenarenu Mahaseyadenu Konenu. Se dice Vamematlikim, esta Mishnah del Tratado de Shabbat. Se dice Vamematlikim. Vamematlikim quiere decir con qué se enciende, refiriéndose con qué se encienden las velas, las luminarias, las luces de Shabbat. Y hay muchas razones de por qué se dice esta Mishnah, por qué se lee Bameh Batrikim. Porque debido a que se retrasan, se tardan a llegar a la sinagoga y que no vengan de una manera así peligrosa. ¿Qué quiere decir? Que ya preparen cómo van a encender las velas y cómo lo van a hacer y esté todo bien. También para recordar tres cosas que se dice decir en su casa en la víspera de Shabbat. Isartem, Erabtem, Adrico Esatem. Ustedes si están en la tierra de Israel, hicieron ya el diezmo, sacaron el diezmo de lo que vamos a comer, de la cosecha, los vegetales que necesitan sacar el diezmo, que no fueron diezmados, del dinero también que no fue diezmado. Erabtem, hicieron el Eruv de Shabbat, y el ERUB está bueno, que se puede cargar de una propiedad pública, una privada, una pública, y si no hay ERUB, no hay ERUB, pero si hay ERUB, está bien puesto, etcétera, ya se percataron que está bien. Adlico etaner, es decir, mira, ponga atención la hora del encendido de la vela, se enciende en el momento indicado en el calendario. ¿Ok? Entonces esas tres cosas hay que recortar, que no se pueden hacer en Shabbat, que se hagan antes de Shabbat, para que el Shabbat sea todo como debe ser. También, para que la persona no utilice aceites y mechas para hacer las velas que no son adecuadas, que utilice las que son adecuadas. También, otra razón, de que la Neshama Yeterá, el alma extra que viene en Shabbat Kodesh, porque la palabra Mishnah, esto es una Mishnah, una Mishnah del tratado, como dijimos, de Shabbat. La palabra Mishnah es la misma letra de la palabra Neshama. Ponemos la palabra Mishnah. Es la misma letra de la palabra Neshama. Mishnah es el estudio de la Torah oral. Mishnah, Ne, Sha, Ma, que es el alma. Ok. Que a la vez, la Neshama, Hei es la última letra, el nombre de Hashem, que denota la presencia divina, la Shejina, y esta me forma la palabra Shemen, que es Shemen en hebreo. Shemen es aceite. ¿Con qué aceite hacemos la vela? Y una Mishnah, estudiamos a través de una Mishnah, qué aceite utilicemos para el alma extra que en Shabbat todo tiene la misma raíz etimológica. ¿Ok? Pues otra razón. Muchas comunidades sefaradim en Jerusalén acostumbraron decir esta Mishnah, este capítulo de la Mishnah Mematlikim, después de Boy Kala, quiere decir, antes de recibir el Shabbat, después que decían Shira Shirim, cantar de los cantares, y después que hacían
Minjá, la tefilá de Minjá de la víspera de Shabbat, y me decían ellos en voz alta, se ponían de pie, decían, voy calá, ven la novia, la fiesta de Shabbat, se decían los Mekubalim, y después decía Babé Matrikim inmediatamente, porque antes de Mismor Shile Yom HaShabbat, hay otros que dicen antes de Mismor Shile Yom HaShabbat, y hay otros que también acostumbrados a decirlo al terminar el Kabbalat Shabbat, el recibimiento de Shabbat. ¿Por qué? Porque según el secreto, según la manera, la Kabbalah, no se debe hacer interrupción mientras se dice Kabbalat Shabbat, el recibimiento de Shabbat, con otra cosa. Entonces, que Kabbalat Shabbat debería ser directamente Mismor le David le Hadodi y Mismor Shalom Shabbat sin nada intermedio. Pues unos decían antes y otros decían después, en Jerusalén. Otros decían inmediatamente después de la tefilá de Minjá, como dijimos, decían Mamé Madrikim. Y así hacían todos los cabalistas de la Yeshiva Betel en Jerusalén. Y así dicen que es lo más correcto hacerlo, para no interrumpir el Kabbalat Shabbat. Ahora, si está todo el tiempo justo, como el lejado día, hay que decirlo apenas esté de día, todavía estando de día, antes de la puesta del sol, entonces se adelantaban a decir Pamem Matlikim antes de la tefilá minja, así como hacían con Shir Ashirim, cantar de los cantares, así hacían los Mekubalim. Ahora, hay días en los cuales no se lee la Mishnah de Babé Matlikim en la sinagoga. ¿Cuándo es? Cuando cae un Yom Tov, un día festivo, en la víspera de Shabbat, no se dice Babé Matlikim, porque no se puede decir Isartem, es decir, no pueden decir diezmen la cosecha, diezmen los vegetales que tenemos si hay duda, diezmen el dinero, no se puede decir porque es Yom Tov, es día de Yom Tov, entonces víspera de Shabbat que cae en Yom Tov, el viernes Yom Tov, entonces no se podría hacer por Yom Tov. También la víspera de Yom Tov que también cae en Shabbat. Y también en la víspera de Shabbat, que cae en Hol HaMoed, los días intermedios de las festividades de Sukkot y Pesach. También la víspera Shabbat de Hanukkah, tampoco se dice. ¿Por qué? Por el honor de Hanukkah, que ya estudiamos en honor de Hanukkah, cuáles son las velas que se pueden utilizar y cuáles son las que no se deben utilizar. Y son las mismas para Shabbat que para Hanukkah. Uno empieza como es. ¿Ok? Entonces, en esos días que no se dice Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Haninat, Talmidei Hamid Mishnah, en Bado, que dice, en la cual se exalta, que se dice diario, cual se exalta la labor y la función de los sabios de los sabios en el estudio de la Torah que mantiene uno, que es la que dice Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Haninat, Talmidei Hamid Barbim Shalom Baulam, que termina Hashem os le amoitem, Hashem yevarejet amo shalom. Entonces, no sé si aquí se dice eso. Ahora, si estamos rezando en la casa de un enlutado, en Shabbat, de los 7 días de luto y cae un día de Shabbat y van las personas a rezar en su casa, sí se dice Matlikim y hay quienes dicen que no tienen la costumbre. Y en Jerusalén, pues Mekubalim dice no decirlo. Pero hay quien lo decía y no tiene ningún problema en leerlo. Baruch Hashem Leolam. Amén. Madlikim. Sí, Madlikim. Ok, vamos a ver si lo podemos.
que podemos, que si hay un, no, Bamé de quien simplemente empieza. Entonces, hay un secretico aquí que simplemente es fácil que usted lo conoce. Bamé empieza con Bet, Matlikim con Men. Me da 42. Me da 42. 42 el teta que mató, el nombre de Kadosh Baruj de 42 como el Anabejoa. Bedibarta Bam. Y quiere decir, como es una Mishnah, y hablarán de ellas. Quiere decir, hablarán de la Torah escrita y de la Torah oral. Porque al decir, Matrikim, estamos estudiando Torah en público. Pero se dice antes de Kabbalat Shabbat. Por eso lo Mecuparim lo dice antes de Kabbalat Shabbat, porque ¿dónde se recibe mejor la tefilá? En un lugar donde previamente se estudió Torah. Entonces, si ya dijeron Shira Shirim, que es Torah escrita, ¿verdad? Porque representa el Tanaj. Y decimos Bameh Madrikim, que es Mishnah, entonces ya cumplimos el estudiar antes de decir Minja, y antes de decir Kabbalah Shabbat, y antes de decir Arbit del Shabbat, decimos el Shabbat habiendo estudiando Torah oral, Torah escrita, perdón, que empieza con la P de Bereshit, y la Torah oral, que la primera Mishnah empieza con Me'ematai Korim de Masejet Berajot, de Torah Berajot. Entonces así ya estudiamos Torah antes de Me'ematai. ¿Ok? Dele, muy bien. Baruch Hashem Leholam. Amén, ve amén.